Sin duda, ese es el mensaje optimista que siempre queremos reivindicar desde el Diabetes Experience Day. Sí se puede, con diabetes sí se puede. Recuerden, pueden compartir sus comentarios utilizando este hashtag que ven aquí arriba, hashtag DETLA, y también se puede establecer, ¿por qué no?, una comunicación social media y en las redes sociales. Casi 200 personas en estos momentos en directo cuando son las 12 menos cuarto de la noche en España. Son 6 horas menos, por ejemplo, en Bolivia, que estamos utilizando un poco como parámetro horario. Vamos ahora a continuación con una mesa de debate, para hablar de los mitos y las verdades en torno a la insulina. Y les voy a presentar a las 4 personas que van a participar. Está con nosotros Elisa Tesaj, desde Guatemala. Elisa, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida. Buenas tardes y buenas noches desde Europa. Muy bien, agradecida por el espacio y de poder compartir con todos ustedes. Fenomenal. Está también con nosotros Mari Crudo, desde Uruguay. Mari, muy buenas tardes, muy buenas noches desde España. Hola, Mari. No le estamos escuchando. ¿Es posible que haya silenciado el micrófono? No tenemos la posibilidad de escuchar mientras intentamos solucionar. A ver ahora, Mari. No tenemos. No estamos escuchándole, no le estamos escuchando. Voy a saludar también a Liliana Carvajal desde Colombia, mientras le dejamos a Mari que gestione su micrófono y reactive el audio. Liliana, muy buenas tardes, muy buenas noches. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Me encantará estar con ustedes en el día de hoy en esta mesa. Gracias, Ángel. Bienvenida, Liliana, desde Colombia. Ella es educadora en diabetes y nos contará cosas muy interesantes en los próximos minutos. Y también está con nosotros desde Argentina el doctor Gabriel Litgerov, especialista en medicina interna y magíster en diabetología. Doctor Litgerov, muy buenas noches, buenas tardes. Muy buenas tardes, un gran gusto participar, es un honor para mí participar y, bueno, comentar sobre este hito tan importante que son los 100 años de la insulina y siempre con los verdaderos protagonistas de la diabetes, que son las personas que tienen diabetes, compartiendo sus experiencias y, bueno, y sus sentires y compartiendo junto con los profesionales y en mancomunidad sobre esta problemática. Fenomenal, ese es el espíritu y ese es el objetivo de lo que vamos a hacer a continuación. Voy a empezar preguntándole a Elisa en Guatemala. Elisa es persona con diabetes, tiene diabetes. ¿Desde cuándo tienes diabetes, Elisa? Uy, no recuerdo, no. Hace 14 años tengo diabetes, próximamente cumpliré los 15, ¿verdad? Creo que ha sido todo un desafío, pero también una bonita compañía tener la diabetes como amiga. ¿Y cómo definirías hoy en día tu relación con esa amiga a la que llamas diabetes? Bueno, la verdad que durante estos últimos años, soy sincera, ha costado bastante por el cambio de ser una niña a ser una adolescente, ¿verdad? Pero creo que dentro de lo que puedo hablar, la verdad es que bastante bien. El hacer ejercicio me ayuda muchísimo a reducir mis niveles de insulina y de la glucosa también. Enseguida te preguntamos más cosas, Elisa, y también invito a nuestros espectadores a que le puedan hacer alguna pregunta si les interesa. A ver si tenemos suerte ahora con el sonido de Mari y me puede contestar, porque Mari es mamá de 2 niños con diabetes y me gustaría que ella ejemplificara el papel de cuidadora. ¿Cómo es la labor de un cuidador de un niño con diabetes, Mari? Bueno, a ver si ahora me escuchan. Buenas tardes a todos. Bueno, la labor del cuidador es las 24 horas del día, los 365 días del año, estamos permanentemente al lado de ellos. Si bien intentas darles la libertad, pero tenés que estar midiendo, aprendiendo a ser un poquito de diabetóloga, un poquito nutricionista, un poquito psicóloga también, entendiéndolos también, porque a veces el tema de los pinchazos, bueno, cuesta un poco al principio. Entonces, estamos permanentemente arriba de ello. ¿Cuántos años tienen tus hijos, Mari? ¿Cuánto tiempo llevan con la diabetes? Los mellizos actualmente tienen 15 años. Hace 6 años y medio que estamos transitando con la diabetes
en Agus, y hace 2 años que nos tocó, bueno, diabetes por 2 y le tocó a Gaby también. Mándales un abrazo enorme de nuestra parte a los dos. Muchas gracias, serán dado. Enseguida hablamos también contigo más cosas. Liliana, desde Colombia, educadora en diabetes. La importancia de la educación en diabetes. ¿Qué papel juega el educador en diabetes, Liliana? Bueno, a ver, este es un acompañamiento permanente. Nosotros, para poder convivir con la diabetes, primero necesitamos conocerla, pero conocerla a partir del conocimiento real. Hoy vamos a estar hablando de mitos, de creencias, y parte del rol que tiene la educación es justamente explorar cómo la percibimos, cuáles son nuestras representaciones. Cuando preguntas cuál es el papel de la educación, hay que tener claro, o sea, qué tipo de educación, ¿no? No es una educación que transfiere conocimiento, el conocimiento no cambia nuestro comportamiento. Educación que nos permita vivir experiencias y construir una realidad en la que podamos confiar. Las creencias son convicciones y a veces son súper difíciles de modificar, así que el papel de la educación es la garantía de que las personas van a poder adaptarse y tener una vida plena viviendo con diabetes. Y cuando hablamos de mitos y verdades, por ejemplo, en el caso de la insulina, y ahora le preguntaré también al doctor, el papel de la educadora, Liliana, es fundamental para un paciente con diabetes, ¿no? ¿Es posiblemente una de las asas a las que se puede coger con mayor confianza? ¿O debe? Necesariamente una comunicación abierta que inspire confianza y nos permita saber realmente qué piensan las personas y qué están haciendo para manejar y para controlar la diabetes. Solamente de la confianza depende que nosotros podamos explorar todas esas representaciones y saber qué papel están teniendo en su autocuidado. Doctor, desde Argentina, doctor Gabriel, si habláramos o le pregunto directamente por mitos y verdades en torno a la insulina, ¿qué nos puede contar? En primer lugar, digamos que el mito que nosotros encontramos en una encuesta que hicimos en la vía pública, en la Federación Argentina de Diabetes, para nuestra sorpresa, era que el 60% de las personas de la comunidad encuestada en la vía pública pensaba que la insulina generaba los problemas en vez de evitarlo. También casi un poco más del 60% de las personas pensaba que se hiciera lo que se hiciera, la diabetes generaba complicaciones. Eso yo creo que son los mitos más importantes que hemos visto, y ante esto es importante que conversemos que la expectativa de vida de la diabetes, que se ha descrito hace 3.500 años, recién de hace 100 años empezamos a tener el único tratamiento que existía hasta entonces, que es la insulina. Y para una expectativa de vida promedio de 6 meses de el diagnóstico, si tenemos en cuenta la importancia de la aparición de insulina, prácticamente se ha aumentado en 100 veces la expectativa de vida de una persona que tiene diabetes, diabetes tipo 1. Y otro granito que tuvimos y que es importante en cuanto a los mitos, es saber que vale la pena cuidarse. Nosotros de hace ya 3 décadas sabemos que el tratamiento intensificado con insulina permite en forma espectacular y minimizar o evitar las complicaciones en la diabetes tipo 1, y también hace más o menos 3 décadas tuvimos la posibilidad de aprender que en diabetes tipo 2 especialmente, es importante también tener en cuenta otros factores de riesgo, como medir el colesterol, hipertensión arterial, para tener un adecuado control metabólico. Elisa, vuelvo con usted. ¿Reconoce alguno de estos mitos y verdades de los que hablaba el doctor? O preguntado de otra manera, ¿nos podrías explicar cuál es tu relación también con la insulina? Sí, bueno, al principio fue un poco difícil realmente. Era una niña, ¿verdad? Tenía 4 años cuando debuté con diabetes, y el estarme inyectando, bueno, en ese entonces mis papás o mis tías, pues fue bastante tedioso para mí. Yo culpaba a todos, ¿verdad? De que no me gustaba, que no era lo mío. Pero realmente cuando entendí el porqué y cuando aprendí a inyectarme, 3 años después, más o menos, como a los 7, pues todo cambió en mi vida, podría decirte, en mi entorno, porque ya lo hacía yo,
y pues hasta el día de hoy, 11 años después, lo sigo haciendo yo, como que es una amiga y es mi vida, ¿no? Al final. ¿En algún momento pensaste que podía generarte problemas, como estaba comentando el doctor en ese estudio? Sí, al principio, pues en Guatemala realmente todavía sigue mucho el tema de la ignorancia con la diabetes, ¿verdad? Pero ahora realmente, pues no es que me vaya a quedar ciega, no es que me vayan a amputar los pies, pues hay mucha gente que dice eso, pero realmente ahora es mi compañera y es mi vida realmente. Mari, en tu caso, como cuidadora, ¿cómo valoras esa relación con la insulina? Y también si identificas algunas de las cosas de las que estamos hablando en estos momentos en ese trabajo que tú haces básico para cuidar de tus hijos. Y la insulina es vida, no hay vuelta que darle. En el caso de ellos, cuando debutaron, en el caso de Agus se notó esa falta de insulina, ya que hizo la cetoacidosis diabética y eso. Y la relación con la insulina, nosotros gracias a Dios tenemos acceso, es muy buena, pero bueno, no todos tienen el acceso enseguida a poder contar con ella, a poder también diagnosticar a tiempo. En nuestro caso, en el segundo debut, lo diagnosticamos a tiempo, enseguida nos dimos cuenta. Entonces Gaby no tuvo todas esas secuelas, no llegó a ser cetoacidosis diabética. Y bueno, la insulina es la llave que mueve todo el cuerpo. Hablaremos luego también de la importancia de la educación, pero al final, Mari, acabáis convirtiéndoos, las personas que cuidáis a las personas con diabetes se acaban convirtiendo en verdaderos expertos de la diabetes también. Sí, por ellos terminás empoderándote, terminás aprendiendo, conociendo gente increíble, no importa las fronteras, porque somos una gran familia, uno se vuelve familia del corazón totalmente e intentás aprender desde inyectar, que obviamente que cuando te llega la diabetes no lo sabes hacer, y desde el comienzo de los pinchazos hasta aprendés con el tema de la comida, que sabes bien que lo que le des de comer es vital, aprendés el conteo que jamás en la vida lo vas a imaginar si no tenés diabetes, y volvés a ser un poquito de profesional médico en realidad, te convertís en profesional médico para poderlo salvar continuamente. Liliana, ¿qué miedos, qué incertidumbres genera la insulina en un diagnóstico inicial, en lo que solemos definir como el debut en diabetes? ¿Cuáles son las primeras dudas que generan en las personas que reciben el diagnóstico en torno a la insulina? Bueno, pues ahorita, Mari, estabas hablando justamente de aprender, aprender y aprender. El problema inicial es que al desconocer en ese vacío de información, lo primero que llegan son los mitos y las creencias. Y sabemos que en nuestro medio hay mucho desconocimiento, así que muchas personas en el momento en que nos prescriben la insulina nos pueden preguntar, ¿y por qué? ¿Por qué le van a poner insulina? Si podrían tomar otras medidas, y ahí vienen todas las medidas de pronto con los que muchas personas controlan su diabetes, que no es insulina, e inmediatamente empiezan a tener la percepción de ¿por qué me la dan si hay entonces otra manera de tratarlo? No entienden que si me la prescriben es porque definitivamente yo la necesito. Habíamos de pronto mencionado otros mitos, temores, de pronto de todo lo que ha sido la historia del tratamiento. En principio, naturalmente, las inyecciones se hacían con jeringas que eran un poquito, una punción más dolorosa, y lo primero que piensan las personas es: me voy a tener que someter a un tratamiento doloroso. Voy a tener que hacer esto delante de otras personas que me pueden juzgar, me pueden discriminar o rechazar. O sea, son muchas de pronto las situaciones que provienen de mi imaginario de lo que implica el tratamiento. Entonces, es indispensable acompañar desde la labor de la familia maravillosa que ha hecho Mari a través de la vida, como toda la labor de nosotros como profesionales de la salud. Porque muchas veces las personas, el problema que tienen es que se la prescriben, la dan, y ellos muchas veces la tienen en sus manos y ni siquiera saben que es inyectable. Ha sucedido. Han llegado y han preguntado: ¿y ahora qué hago con esto? O sea que el otro miedo es a equivocarme y hacerlo mal porque no me han enseñado correctamente cómo hacerlo.
Liliana, desde tu punto de vista, ¿quién es la persona, quién es el profesional sanitario que tiene que marcar la tendencia cuando hablamos de información relacionada con la insulina y con la diabetes en general? ¿Quién es el profesional que tiene que tirar del carro? En esa pregunta yo te digo, es que somos un equipo. Naturalmente hay una persona que está liderando el tratamiento farmacológico, es el médico. El médico con instrucción en diabetes y de la mano con el educador, porque el tiempo de atención del médico no le permite en ese momento explorar cuál es la reacción emocional que tengo frente a la noticia. Entonces necesito explicar, pero inmediatamente pasar de la mano del educador, quien va a acompañar en ese proceso. Gracias, Liliana. Vuelvo al doctor. Comentaban, por ejemplo, ahora veía en algunos de los comentarios que en algún caso también ha generado el falso mito de que crea adicción la insulina. Imagino que lo identifica usted también. Es que lo que tenemos para decir al respecto es que todos somos insulinodependientes, todos necesitamos insulina para vivir. Es importante comentar que la insulina es una sustancia natural que nuestro propio cuerpo produce y que las personas con diabetes se tienen que producir. Es decir, que el concepto que uno siempre comenta es este: todos somos insulinodependientes. La insulina es una sustancia natural que nuestro propio cuerpo produce y que las personas con diabetes, al no producirlo, se tienen que aplicar. Es importante porque mucha gente lo ve como algo artificial, como algo que puede generar daño y obviamente lo que nosotros buscamos en este abordaje interdisciplinario de la diabetes es formar buenos pilotos. Hemos escuchado que hay maravillosas y muy buenas insulinas, pero el tema es que si nosotros damos un Mercedes-Benz a un mal piloto, ese piloto va a chocar a los 50 metros. Entonces, nuestra tarea es, obviamente, junto con procurar que este insumo y la insulina esté, capacitar a los pilotos en forma interdisciplinaria. Necesitamos también a veces psicólogos o psicólogas que nos ayuden en el conocimiento y por sobre todas las cosas, Ángel, saber que hay personas que cuando tienen el diagnóstico de la diabetes, si han tenido un familiar con una complicación, inmediatamente piensa que esa complicación la va a tener. Entonces nuestra función es saber que con un control metabólico adecuado, este conocimiento que contaba el doctor Davidson de la memoria metabólica, en donde nosotros desde el inicio empezamos con un tratamiento con insulina intensificado, podemos minimizar o evitar las complicaciones. Doctor, aprovechando su presencia, también me gustaría preguntarle por cómo deben ajustarse las dosis de insulina. ¿Cómo debe ser ese procedimiento? Vamos a hacer un poco de divulgación en ese sentido. Bueno, cómo no. Para empezar, la dosis de insulina nosotros inicialmente la calculamos según el peso de la persona y en base al monitoreo glucémico que hacemos, y nosotros a partir de ahí vamos a adaptarnos. Es importante tener en cuenta que esto tiene que ver con como las dioptrías de los anteojos. Para algunos el lente es lo justo, para otros es mucho, para otros es poco. Porque otro de los mitos es decir, te están poniendo mucha insulina o te están poniendo poca insulina. Entonces, el ajuste de insulina, en primer lugar, se hace un ajuste basal en base a la talla y peso de la persona, y a partir del ajuste del automonitoreo glucémico se van haciendo los ajustes pertinentes. Y es importante, Ángel, tener en cuenta que los oyentes, la gente que nos está viendo, es muy difícil extrapolar un esquema en cada país. He tenido la gusto de estar muchos años en Colombia y, por ejemplo, ahí el alimento más fuerte es al desayuno. Nosotros en Argentina tenemos nuestro alimento más fuerte en el almuerzo y cenamos a las 9, 10 de la noche. Los argentinos somos muy noctámbulos y en otros países se cena a las 6 de la tarde y la comida principal es al desayuno. Es decir que es importante estar siempre conectados, siempre ser flexibles y adaptar la terapéutica insulina a la persona y no que la persona se adapte a la aplicación de la insulina. Tenemos que hacer que la insulina sea cómoda, la aplicación, minimizar las complicaciones. Entonces, y siempre, por supuesto,
desde el placer, desde lo positivo, trabajar muchísimo en el tema de educación, porque como ya comentaron recién, una cosa es información, hay gente que hace 20 años que sabe lo que tiene que hacer, y otra cosa es educación, es decir, llevar esa información a la acción, tener un cambio de conducta. Entonces, nuestra gran tarea como profesionales de la salud, como equipo de salud, es formar buenos pilotos. Creo que el mensaje está clarísimo, doctor, le agradezco. Elisa, vuelvo contigo. Me gustaría conocer en tu experiencia en estos 14, 15 años que comentabas, si has tenido algún capítulo destacable en la gestión o en el uso de la insulina que quieras compartir con todos nosotros, con la familia del Diabetes Experience Day. Sí, bueno, mira, me pasó hace unos 6 años, más o menos, 6, 7 años. Yo juego fútbol, ¿verdad? Y bueno, recuerdo que me estaba inyectando junto antes del partido y me dicen que me estaba drogando. Entonces, pues es algo bastante chistoso y pues por eso no me dejan jugar. Y durante esos años, más que todo, no me dejaron jugar en ciertos campeonatos por lo mismo, que creían que la insulina pues era una droga. Mari, ahí abrimos un debate interesante también, ¿no? Que es no solamente cómo entiende la insulina y la gestión de la insulina la persona con diabetes, sino también la sociedad con la que convivimos. En tu caso, que tienes a 2 adolescentes en casa, imagino que también como madre, como cuidadora, habrás tenido que jugar algún papel importante ahí, ¿no? Sí, la sociedad juzga. La sociedad no está adaptada a los pinchazos, ni está adaptada a verte hacer algo diferente. En el caso de Agus, él empezó muy chico, entonces él en sí nunca tuvo vergüenza de inyectarse delante de la gente o medirse, no tenía nunca problema. Sí, las personas, nos pasó en la escuela, en algunas ocasiones, en el centro de enseñanza, que no lo dejaban de repente medirse en el aula o inyectarse en el aula y lo mandaban a hacerlo en el baño, o sea que bueno, el baño no era el lugar correcto. Incluso nos pasó un día también en la terminal de ómnibus de Montevideo, que una señora, yo le estaba inyectando insulina porque él iba a almorzar, y una señora vino y me dijo, dice, ¿qué le estás haciendo a tu hijo? Le digo, le estoy dando vida, entonces no se meta, por favor, no se meta. Y entonces vos ves que la gente no está preparada. Él no tiene problema de inyectarse, actualmente está con bomba, no tiene problema de mostrarla ni nada. Ya Gaby debutó más grande, con 13 años, perdón, entonces él sí. Es más recatado, ya no le gustaba inyectarse y que lo vieran, no le gustaba medirse y que lo vieran. Actualmente usa bomba y a veces se le ve el cable de la bomba y eso, y como que ha perdido un poco esa vergüenza que tenía al ser más grande. Liliana, ¿cuánto trabajo queda todavía por hacer, verdad? Muchísimo. Sí, claro que sí. Todavía nos falta un montón, educación profesional. Ya el doctor Gabriel, con la explicación que nos dio ahora, nos demostró lo compleja que puede llegar a ser la personalización del tratamiento. Y para eso necesitamos profesionales que tengan experticia, para que puedan acompañar y para que realmente los tratamientos puedan llegar a ser tan flexibles como para que faciliten la adaptación y la calidad de vida. A veces caemos en la inercia clínica y sencillamente las personas están haciendo todo lo que les han dicho, pero al no haber podido hacer los ajustes en una manera estudiada, consciente, pues naturalmente caemos muchas veces en la frustración de sentir que no logramos los resultados esperados a pesar de que hacemos lo que nos han dicho. Doctor y Liliana también, la pregunta es para los dos. En estos momentos, en el año 2021, ¿qué necesidades no están cubiertas todavía en este campo? Es decir, ¿dónde tenemos que poner como sociedad y como colectivos, tanto de pacientes y profesionales, la vista? Doctor. Sí, diría Ángel que tenemos que tener en cuenta que no hay ningún sistema, ni siquiera los infusores, que imite cabalmente la función del páncreas de alguien sin diabetes. Es decir, que los niveles de glucosa en sangre tenga que ver con una vez que los niveles de glucosa en sangre suben con la ingesta, ese juego entre la insulina y la hormona de contrarregulación, que es el glucagón, que se hace en la persona sin diabetes en forma automática. Entonces es importante que nosotros sepamos que
Porque hay gente que se frustra y dice, me estoy colocando la misma cantidad de insulina en el mismo lugar y me pongo y como lo mismo y tengo glucemias que van variando. Entonces es importante saber que esa liberación tiene que ver con esta variabilidad de la insulina, que estamos tratando siempre de acercarnos a insulinas que se acerquen lo más posible a lo fisiológico, pero es importante saber que todavía no hemos llegado a un tratamiento que imite exactamente al páncreas. Lo que nosotros buscamos es niveles de glucosa que eviten o minimicen las complicaciones. Por un lado, estamos todavía muy lejos de lo que se llama el páncreas artificial, en donde tenemos una liberación de insulina y de glucagón, en consecuencia de los niveles de glucosa. En este momento el mensaje es que las personas con diabetes, lo que no hace el páncreas, tenemos que hacerlo con el cerebro. Nuestro cerebro tiene que interpretar los datos a partir de automonitoreo y actuar en consecuencia, y para eso tenemos que adquirir conocimientos para el pleno manejo, y ciertamente la diabetes es una enfermedad que no merece ser el centro de la vida de nadie, pero cuando la persona con diabetes aprende a manejar y aprende y a estar bien, puede hacer su vida con la diabetes. Los que se enojan con la insulina terminan, o con su diabetes, terminan orbitando alrededor de ella. Entonces el mensaje es que el conocimiento es sumamente importante, es el elemento, porque el cerebro de las personas con diabetes tipo 1 es el que controla la glucemia en definitiva. Qué maravilla escucharles, de verdad. Liliana, ¿y en tu opinión? ¿Necesidades no cubiertas? Bueno, en mi opinión, necesidades no cubiertas. Bueno, por un lado, pues ya el doctor Gabriel estaba hablando como de la parte de desarrollo, de perfeccionamiento de insumos y tecnología, pero necesitamos mucha educación para poder interactuar correctamente con esos recursos, así como mayor visibilización del problema para que las personas puedan tener acceso a todos los recursos ya existentes, porque ese es el otro problema, ¿no? Poder tener acceso a todas estas ayudas. De eso vamos a hablar en los próximos minutos, Liliana. Quería, para terminar, que Elisa y que Mari nos dieran un mensaje de esperanza o el que ellas quieran, porque al final también nos están viendo muchos papás y muchas mamás de niños o de niñas con diabetes, que posiblemente sea la fase más delicada, ¿no? Cuando hay un diagnóstico de diabetes. Elisa, me gustaría que compartieras con nosotros un mensaje con ellos también, y después tú, Mari. Sí, bueno, la verdad que más que de esperanza, creo que es de vida y de alentación, ¿verdad? La diabetes es tu enemiga hasta donde tú quieras, pero de lo contrario es tu amiga para toda la vida. Creo que no es un contra, sino que es un pro en la vida de cada uno de nosotras. Nos enseña a ser disciplinados, más responsables, y creo que eso también nos hace una mejor persona a cada uno de nosotros. Entonces creo que a todas las personas, a las familias, niños, adolescentes que tienen diabetes, realmente decirles que esto es un beneficio para cada uno de ellos. Mari. Que sepan que no están solos, somos muchos en este camino, vemos muchísimas familias que siempre estamos ayudando, asociaciones que siempre están permanentemente ayudando. Hay que empoderarse, aprender muchísimo en diabetes, no tenerle miedo, no creer todo lo que nos dicen, porque a veces a la hora del debut hay personas que nos dicen cosas que lastiman y que no son reales. Entonces, la educación es el tratamiento, es parte fundamental en el tratamiento, y en el caso de ellos pueden hacer todo lo que ellos quieran, excepto insulina. Quiero agradecerles a los cuatro, quiero agradeceros a los cuatro vuestra participación en esta sesión del Diabetes Experience Day especial. Doctor Lidgerov, muchísimas gracias. Le mando un fuerte abrazo desde España. Un abrazo de Argentina. Muchísimas gracias por permitirme participar y llegar a tanta gente de habla hispana. Es un verdadero placer compartir con la mesa. Igualmente. Liliana, ha sido maravilloso escucharte esta noche. Muchísimas gracias, Ángel, y gracias también a los excelentes compañeros de mesa. Muchísimas gracias. Mari, te mando un abrazo enorme. Dale un beso también a tus hijos de nuestra parte y de toda la comunidad que seguro que está escuchando. Muchísimas gracias, Ángel, y a todos, al equipo
muchísimas gracias por permitirnos contar nuestra experiencia y a las órdenes para el que necesite un día una mano, un apoyo. Estamos siempre dispuestos a ayudar. Un abrazo a todos. Elisa, lo mismo. Muchísimas gracias por tu ejemplo de vida y por esa disciplina que reconocían ahora en los comentarios. Sigue siendo así, por favor. Gracias. Y a ustedes también un abrazo y a toda la gente que nos esté escuchando. Si en algún momento se sienten solos o perdidos, creo que acá hay excelentes personas para poder seguir aprendiendo de la diabetes. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias a los cuatro. Y a los cuatro y a todos los que nos estáis viendo, continuamos en directo en este especial Diabetes Experience Day, 100 años del descubrimiento de la insulina.